Tal? Muy buenas noches a todos. Un saludo. Es un gusto estar nuevamente aquí con ustedes. Vamos a, a estudiar en esta noche un poquito la palabra de Dios y vamos a hablar de este tema que hemos titulado Un mundo feliz. Esta cita se encuentra en Apocalipsis 21:4. Fue la que leímos hace unos momentos. Hace ya casi 90 años, eh, por aquí este personaje, este señor, un escritor, allá en el año 1932, publicó una novela que en español es titulada Un mundo feliz, que nos dice aquí que nos muestra, o él deja por ahí plasmado en su libro, una visión, dice aquí, algo pesimista del futuro. O sea, en aquel tiempo, los años 30, él se imagina, ¿no? Un mundo o un futuro algo ah, sombrío, ¿sí? Aunque el título de su novela como que no, parece ser que no encaja, ¿no? Con el contenido. Ahorita vamos a ver por qué le puso el mundo o un mundo feliz a esta novela. Y nos dice por aquí que en esos tiempos, precisamente, dice este parrafito, que se estaba ya como sentando, se estaban sentando las bases, ¿sí? Para un gobierno mundial, algo de lo que hemos hablado últimamente, ¿no? Precisamente en esos años por ahí se empezó a hablar mucho, no tanto a nivel de la sociedad, sino en ciertas esferas, se empezó por ahí a hablar de este tema, ¿sí? De un gobierno mundial. Y algo por ahí sabía, ¿no? Este escritor de nombre Aldous Huxley, algo sabía porque precisamente esta novela, si alguno de ustedes a lo mejor la ha leído, la ha escuchado por ahí. Hay quienes dicen que más que una novela se convirtió esto en un libro profético, porque, bueno, no tenía que ver con nada de inspiración divina, ¿no? Sino porque todo lo que se plasma en esta novela se ha hecho realidad gradualmente en nuestro mundo. Y bueno, ¿de qué nos habla este libro, esta novela? De Un mundo feliz. Trata sobre una sociedad, obviamente en aquel tiempo pues se veía hacia el futuro, ¿sí? Una sociedad, un mundo en el que ya no existían más las guerras, ¿sí? Una sociedad donde no había más pobreza, donde la gente vivía, como dice el título de la novela, la gente vivía feliz, ¿sí? La gente era feliz. Y hay algo interesante también porque narra cómo incluso la natalidad, ¿sí? Que, por ejemplo, en nuestros días se ha convertido de alguna manera, en un problema, ¿sí? La natalidad descontrolada, podríamos decir, este, o la tasa de natalidad. En esta novela habla de una natalidad programada, o una tasa de natalidad programada, es decir, donde nacen las personas que tienen que nacer, nada más. ¿Qué les parece? O sea, ahí no hay no hay accidentes, no hay no hay un descontrol, ¿sí? Sino que todo está estrictamente programado. Entonces, más o menos ese es el mundo que nos retrata aquí esta novela. Es muy interesante. Y son cosas, estos temas, aunque podemos decir, bueno, pero eso no se ha cumplido en estos días, ¿no? Porque dicen que es una novela profética. Bueno, porque a pesar de que no hemos visto eso, ¿sí? Es algo que o estos temas han tomado mucha relevancia, mucha fuerza de unos años para acá, ¿sí? Donde
Se está como idealizando, sí, un mundo de esta forma, donde ya no existan conflictos entre naciones, donde se erradique la pobreza, que es algo que se está promoviendo mucho a nivel mundial, en todos los gobiernos del mundo, no nada más aquí, y que podamos ser felices finalmente, lo que a través de toda la historia hemos perseguido, ¿no? Esa felicidad. Eh, pero a pesar de que puede sonar muy bonito esto y que incluso pues muchas veces se nos promete, ¿no? Cuando hay por ahí elecciones en las ciudades, en los países, se nos promete mucho de esto, ¿no? Y a veces estamos con esa ilusión de poder ver realizado ese sueño, ¿no? Sin embargo, esto dentro de lo que es este libro, esta novela, esto tiene un costo, ¿sí? O sea, no es gratis. Eh, toda eh, este sueño hecho realidad no es gratis, ¿sí? ¿Por qué decimos eso? Bueno, porque en este libro se nos habla de que, aunque esto es real ahí en ese libro, también hay otras realidades, ¿sí? Por ejemplo, todo esto se logra, se nos dice por ahí, sacrificando muchas cosas, erradicando muchas cosas de la sociedad. Por ejemplo, las familias tradicionales. Entonces aquí ya empezamos a ver cositas familiares para nosotros, ¿no? No más familias como las conocemos o las conocimos, ¿sí? No más diversidad. ¿A qué se refiere esto? Bueno, esto es una palabra que se usa mucho ahorita, ¿no? La diversidad. Pero, ¿por qué habla de que ya no hay más diversidad en esta sociedad, en este mundo feliz? Bueno, porque todos piensan lo mismo, todos hablan lo mismo, todos visten igual, todos son lo mismo, ¿sí? No hay diversidad, o sea, de, de culturas, de ideas, de nada. O sea, todo es un solo, todos van hacia donde mismo, ¿sí? No hay más que, dice ahí el número 3, el punto 3, no hay más religiones. Y si es que hay, pues nada más hay una, ¿sí? No más filosofía, dice aquí, o sea, un área que, de la ciencia que nos permite cuestionarnos muchas cosas, ¿no? Que nos permite eh, echar a volar nuestro pensamiento, nuestra imaginación y poder, como decimos ahorita, cuestionar las cosas. O sea, eso no existe en ese mundo feliz, no hay amor, ¿sí? No hay libertad, no hay, dice aquí, descubrimiento personal, o sea, tú no tienes la oportunidad de darle un rumbo a tu vida, ¿sí? De tú ir descubriendo tu camino, tu propósito en este mundo, en la vida, sino que tu vida está predeterminada, o sea, tú naciste y estás aquí para lo que te digan que tienes que hacer, ¿sí? Por ejemplo, te pueden decir, tú naciste en este mundo y estás aquí para cumplir esta función dentro de la sociedad. Y no hay más, o sea, tú no puedes decir, oye, pero a mí me gusta hacer esto, o yo quisiera, tengo otros sueños, otras metas en la vida, ¿no? Eso no existe porque todos están ya, pues su función en la sociedad está predeterminada, ya está estipulada, la sociedad está ¿cómo podríamos decir? Estructurada de una manera muy, pues ya calculado todo, ¿no? Entonces, este es el costo de ese mundo feliz, ¿sí? Entonces ya cuando vemos esto podremos decir, bueno, pues a lo mejor no es tan feliz ese mundo, ¿verdad? Pues en apariencia nada más, ¿sí? Además, se supone que el gobierno, ¿sí? En lo que es esta novela, el gobierno es quien dice qué es la felicidad, ¿sí? Entonces, estas personas eh, te dicen, esto es la felicidad y así se logra, ¿sí? De esta forma. Entonces, pues, por eso se le llama un mundo feliz, ¿no? En apariencia. Ahora, el detalle es que todas estas cosas que estamos viendo
Son detalles que, les digo, a lo mejor ya se nos empiezan a hacer más familiares, ¿no? A nosotros. El vivir en una sociedad, por ejemplo, donde no existe la libertad prácticamente, que es algo que podríamos decir, no, pero si somos libres, bueno, vamos a decir en teoría, ¿no? O al menos la libertad no es completa, no existe completamente. Este, las familias están siendo que eh, modificadas, podríamos igual más del concepto, ¿no? De familia. Eh, la cuestión de lo que es el amor, la religión y todo está cambiando y ha sido de un tiempito para acá, ¿no? Ha dado un giro total, ¿no? A nuestra sociedad. Entonces, en estos días, esta novela, o sea, de algunos años para acá, esta novela empezó a cobrar o empezó a llamar mucho la atención, ¿sí? De sus lectores, porque la gente se empezó a dar cuenta que tenía mucho de similitudes con el mundo en el que vivimos, ¿sí? Y ustedes, si tienen la oportunidad algunas de leerlo o de investigar de qué habla este libro, pues se darán cuenta que tiene razón, ¿sí? Las personas que dicen, oye, pues se parece mucho a lo que estamos viviendo y cómo es posible que en aquellos años, en los años 30 alguien hubiera visualizado esto, ¿no? Eh, pero no se trata de que eh, Huxley, el escritor, fuera un profeta, ¿no? Ahorita vamos a ver, porque había una razón, ¿no? Para esto. Menciona por ahí también este libro eh, que existía por ahí en ese mundo, en esa sociedad, algo que le llamaban una reserva salvaje. Y esto suena así como a, no sé, algo así tipo, como de animales, ¿no? Pero no, era un lugar donde se concentraba cierto tipo de personas que ahí ustedes pueden ver en este libro, ah, qué tipo de personas eran. Y aquí les puse un pequeño resumen, ¿no? Personas que habían nacido sin planearse, ¿sí? Ahí los echaban, como gente apestada, ¿no? Usted nació por accidente, pues va para allá, ¿sí? No tenías derecho a vivir en ese mundo feliz, ¿sí? Estabas ahí como, pues de arrimado, ¿no? O sea, no debías de haber nacido. No podías formar parte de esa sociedad. No, la gente que se aferraba, por ejemplo, al pensamiento libre, a querer pensar por sí mismo, también era echado ahí. ¿A usted le gusta dar la contra de lo que dice el mundo y la sociedad? Pues va para allá también, ¿sí? Una especie pues como una colonia, ¿no? Donde echaban ahí a toda la gente rechazada por la sociedad. El problema es que los rechazados son estos, ¿sí? Nacimientos no deseados, la gente que quería pensar por sí mismo, o sea, que quería ser libre de pensar, no que los demás pensaran por ellos. La gente que se aferrara, fíjense bien, esto llama la atención también, a los principios antiguos, ¿sí? Esos principios que eh, hoy en día, por ejemplo, estamos viendo que ser pisoteados, ¿no? Por la sociedad, por las leyes, por los gobiernos. Todo lo que anteriormente podríamos decir que era la norma por la que nos regíamos los seres humanos, pues ahora te dicen eso ya no sirve, ¿sí? Y si tú insistes en aferrarte a eso, pues te empiezas a convertir en gente indeseable en este mundo, como sucedía en esta novela, ¿sí? Y los echaban por ahí a ese lugar, a la reserva salvaje. Si tú querías aferrarte, por ejemplo, a la cuestión religiosa, pues tampoco tenías cabida ahí. Eso era cuestión del pasado, ¿no? Eso ya no, nadie tenía la intención de, este, de buscar una religión, ¿sí? Poder relacionarse con un ser superior. Y obviamente, otro tipo de personas que formaban parte de este grupo eran los que cuestionaban, ¿sí? Las decisiones de las autoridades, de la sociedad, lo que estaba pasando, pues también, ¿sí? Y entonces, les digo, todas estas cosas
hace tiempo pues se veía como, pues como una simple novela, como decíamos ahorita, ¿no? En estos días son cosas que ya empiezan a tomar seriedad, ¿no? Porque las estamos viviendo, las vemos y se han convertido en parte de nuestra sociedad, de nuestra cultura moderna, donde incluso como dice aquí, pues se persigue, ¿no? A cualquiera que va como en contra de la corriente de este mundo. Entonces les digo, muchos dicen, ¿no? Este libro parece un libro profético, ¿no? Todo se está cumpliendo como al pie de la letra de lo que decía por ahí. Y les mencionaba que no se trataba tanto de que Huxley fuera un, un profeta, ¿no? Sino que él se crió en un ambiente donde se vio como, o su mente se vio empapada de este tipo de temas, ¿sí? Y podemos decir como que en aquel tiempo se hablaba de eso, ¿sí? Porque resulta que tenía familia, por ejemplo, entre ellos su hermano, ¿sí? Tenía tíos por ahí que pertenecían, podríamos decir, a la élite de la sociedad, ¿sí? Por ejemplo, este señor Thomas Henry Huxley fue un biólogo muy famoso, reconocido en su tiempo, eh, amigo, ahí les va de quién, para que vean que no era cualquier persona, era amigo de Charles Darwin, apoyó sus ideas y todo eso, entonces era alguien muy cercano a él, ¿sí? Entonces, este señor no era, no era cualquier persona en la sociedad, ¿sí? Alguien muy reconocido. Eh, un personaje, ustedes recuerdan lo que proponía, ¿no? Darwin. Al menos en la naturaleza hablaba de lo que era la selección natural, ¿sí? Y estas ideas las empezaron a trasladar también a la sociedad humana, ¿sí? Donde se dice que los más fuertes son los que sobreviven y los que merecen que vivir, así de fácil, ¿sí? Eh, lo cual pues va en contra de todos los principios eh, cristianos, ¿no? Eh, porque se dice, por ejemplo, con estas ideas que vemos aquí abajo con la eugenesia, no sé si han escuchado esa palabra que también se ha hecho algo popular en estos días. La eugenesia es una idea donde, un poco parecido a la cuestión de la selección natural, donde algunos o los más aptos, podríamos decir, deciden quién vive y quién no, quién merece vivir y quién no. ¿Qué les parece? Y este señor Julian Huxley era hermano de este escritor, llegó a ser director de la UNESCO, entonces les digo, no, o sea, su familia tenía peso, ¿no? Eh, la cuestión de la eugenesia, les digo, es donde se decide, ¿no? Que, quién merece vivir y quién no en este mundo. Y, y también se basa por ahí en el principio de que hay que eliminar a a los humanos que están estorbando aquí en este mundo, ¿sí? Ya sea por razas étnicas o por, no sé, enfermedades, defectos, etcétera. Entonces, una idea algo macabra, ¿sí o no? Y de esto se habla mucho en estos días, y ellos defienden, los eugenistas defienden mucho pues esta postura, ¿no? O a eso se dedican. Entonces, Aldous Huxley se crió en ese ambiente, ¿sí? Escuchando todo este tipo de ideas locas, ¿no? Y de planes, de proyectos, a nivel, pues, de las altas esferas, ¿no? Así que cuando él escribe esta novela, pues como que, porque podemos decir, ¿de dónde sacó todas esas ideas, no? ¿Cómo se imaginó él un mundo así? Bueno, porque él había escuchado cómo pretendía, cómo se pretendía, ¿no? Transformar a la sociedad en un futuro, ¿sí? Y se ha convertido en realidad muchas cosas como
lo poquito que mencionamos aquí, pues son muchas cosas con las que estamos familiarizados. Em, y bueno, dejó por ahí este escrito, ¿no? Este libro que se llama Un Mundo Feliz. ¿Por qué le llaman así? Le digo, porque aparentemente era una sociedad feliz, ¿sí? Obviamente a costa pues, de ciertas libertades, ¿no? Que eran sacrificadas, pero esa es la idea que eh, nuestros líderes a nivel mundial tienen de lo que es, de cómo sería un mundo feliz, ¿sí? Y son ideas que se están difundiendo en el mundo, que se nos tratan de inculcar de alguna u otra forma para que cuando llegue el momento de poner en práctica esto, pues usted pueda aceptarlo, ¿no? De alguna u otra manera. Ha tomado también fuerza esta palabra que a lo mejor usted nunca la había escuchado, suena hasta un poco rara, no es nada común, la palabra felicismo. No sé si la ha escuchado por ahí, el felicismo. ¿Qué es eso? Bueno, es como una ideología, ¿sí? Donde precisamente se pretende que todo ser humano sea feliz y personalmente, ¿no? Ser felices. Y algo que nos ha afectado mucho, que a lo mejor usted dice, yo no tengo esas ideas, ¿no? Inconscientemente se nos está preparando para esto, ¿sí? Por ejemplo, en las redes sociales, las personas eh, publican, ¿sí? Ya sea a través de pensamientos, de imágenes, de fotografías, un mundo feliz, una vida feliz, ¿sí? O sea, un entorno feliz en el que se desenvuelven, ¿no? Y publicamos eh, fotografías, pensamientos, les digo, o sea, únicamente de momentos felices que tenemos. O sea, nadie publica generalmente un mal rato, ¿sí? O un momento triste. Generalmente tendemos a eso, ¿no? Y es como una necesidad, ¿sí? Cuando tú vas de viaje, cuando tú estás por ahí en un restaurante inmediatamente publicar eso, ¿no? Quererlo compartir con el mundo y que podamos decir, bueno, pues, ¿qué tiene, no? O sea, quiero compartir este momento, ¿no? Aparentemente es algo así como muy inocente, ¿no? Pero hay algo que ya está cambiando dentro de nosotros, este, que nos hace sentir esa necesidad de hacerlo, ¿sí? Decía alguien por ahí que anteriormente lo primero que hacían las personas cuando recibían un plato de alimentos era agradecer a Dios, ¿sí? Decían, era dar gracias, eso era lo primero que se hacía, ¿no? Hoy en día, eso ha sido sustituido, obviamente. Se vería a lo mejor hasta ridículo, podríamos decir, dentro de esta sociedad, hacer eso. Lo que hacemos es que sacar un celular y tomar una fotografía al platillo e inmediatamente que publicarlo, ponerlo en las redes sociales. Porque tenemos esa necesidad, ¿no? De ser felices. Obviamente todos los seres humanos necesitamos ser felices, ¿sí? El problema es que se nos ha inculcado y se nos ha metido en nuestra mente cómo lograr eso, ¿sí? Y por ejemplo, creemos que somos felices al hacer esto, por ejemplo, en publicar cosas, ¿no? Momentos, ratitos felices que son instantes generalmente, ¿sí? Eso no dura. Eh, entonces, esto del felicismo, les digo, es una especie de ideología, de doctrina, podríamos decir, que aunque no se nos hable mucho de esto, eh, generalmente estamos involucrados, ¿no? De una u otra forma. Y, por ejemplo, cada 20 de marzo, no sé si ustedes han escuchado, la ONU, ¿sí? Dijo y nos impuso que este día es el Día Mundial de la Felicidad. A lo mejor no lo sabían ustedes, pero ahí está, cada 20 de marzo. Entonces, este tema, les digo, a lo mejor no nos hemos dado cuenta, pero está permeando, ¿no? Nuestra sociedad, la cuestión del obtener la felicidad.
y se nos está metiendo así como hasta en la sopa lo vemos, ¿no? Pero a lo mejor no nos damos cuenta. Y por ejemplo, en la página de la ONU, tienen esta frase por ahí que dice, la felicidad individual pasa por la felicidad global. Suena como interesante la frase, pero ¿qué significa realmente eso? Bueno, te están diciendo que tú no puedes ser realmente feliz, o sea, tú como persona, como individuo, ¿sí? Este, ¿Cómo podríamos decir? Aparte de todo el mundo, ¿sí? O sea, tú no tienes derecho ni puedes ser feliz si los demás no son felices. Y podrían decir, bueno, pues podría ser, ¿no? Pero ¿a qué se refiere realmente esto? Bueno, quiere decir que ellos están pensando en lo que, como habíamos hablado anteriormente, en un gobierno mundial, ¿sí? Entonces tú no puedes ser feliz a tu manera, ¿sí? Por ejemplo, si tú dices, a mí me da felicidad escuchar esta música, por ejemplo, me hace feliz. Ah, pero si a todo el mundo no le hace feliz, ¿qué creen que pasa? Te están diciendo, Eso no es felicidad y no puedes hacer eso, ¿sí? O sea, tu felicidad depende de de lo que como sociedad global determinemos que es felicidad, ¿sí? Entonces, es una idea que les digo, a lo mejor podríamos decir, ah, pues, ¿qué tiene de malo eso, no? O tiene razón. Pero estamos viendo aquí algo muy, o sea, muy por debajo del agua. Vemos una idea algo peligrosa, ¿no? Donde se nos está invitando a tener un mismo pensamiento, ¿sí? Como humanidad. Es cierto que todos debemos de velar, ¿no? Por el bien común. Es algo que incluso, pues Dios nos dice, ¿no? En su palabra. Pero esto va un poco más allá, ¿sí? Donde se elimina, como decíamos ahorita, como decía esta novela, ¿no? Se elimina la diversidad, ¿sí? O sea, donde tú no puedes pensar diferente, no puedes hacer algo diferente, ¿sí? A lo ya estipulado y establecido por una sociedad o un gobierno. Y se habla mucho, por ejemplo, en estos días de este proyecto de la Agenda 2030, que ustedes han escuchado por ahí, sin duda, un programa, un plan, ¿sí? Para ese año, donde precisamente se nos propone y se nos está ofreciendo un mundo feliz, un mundo de paz, un mundo donde no haya guerras, un mundo donde la calidad de vida que mejore, un mundo donde no haya pobreza, un mundo donde no haya hambre, un mundo donde donde no haya desigualdad, ¿sí? Y todo eso podemos decir, oye, pues qué padre, ¿no? Lo que todos deseamos, ¿no? Que todos buscamos de alguna manera. Y les digo, o sea, la idea, podríamos decir, es interesante y suena bien, ¿sí? Lo que no se te dice es lo que tienes que sacrificar para llegar a eso. Como, precisamente como lo menciona este libro, ¿no? Que estábamos aquí comentando. Eh, ¿Cuál es el costo de eso? Eso no, nadie te lo va a decir, no te lo van a poner en la televisión, en los noticieros, no, eso no, te van a presentar el proyecto, ¿sí? Y sin duda, les digo, a lo mejor muchos lo han escuchado, al menos de nombre, ¿no? Por ahí suena, ¿no? Por todos lados, pero no te van a decir lo que tú tienes que sacrificar, entregar, el costo de esto, ¿sí? Pero ellos te aseguran, ¿sí? Que con esto tú vas a ser feliz. Vas a vivir en un nuevo mundo, una nueva época, una nueva era, donde reine la paz, la felicidad, la seguridad, donde tú ya no te estés preocupando si alguien se mete a tu casa a robarte, te hagan algo por ahí en la calle. Eso no va a existir, ¿sí? Y eso pues suena muy, muy atractivo, ¿sí o no?
Pero bueno, finalmente estas son promesas humanas, ¿sí? Y los seres humanos, creo que, bueno, entre nosotros nos conocemos cómo somos, ¿no? Y conocemos también cómo son las personas que prometen estas cosas, ¿no? Eh, el detalle es que, bueno, muchos creemos esto y tenemos esa esperanza, ¿no? Y decimos, uy, creo que ahora sí se va a poner bien, ahora sí vamos a mejorar, ahora sí va a pasar esto, ahora sí se acabó esto, ¿sí? Como seres humanos también somos muy, ¿cómo podemos decir? Tenemos memoria corta, ¿no? Y como que nada más para lo que nos conviene también, ¿no? Pero se nos olvida, ¿no? Lo que ha sucedido en la historia, en el pasado. Y se nos olvida también, lo peor es que a veces como creyentes se nos olvida lo que Dios dice, ¿sí? Cómo Dios ve o nos habla acerca del futuro en esta tierra, o lo que Él ha predicho, ¿no? Para la humanidad. Se nos olvida todo eso y a veces seguimos muy arraigados aquí en este mundo, ¿no? Y nos aferramos a las promesas que escuchamos por ahí y creemos que todo va a mejorar y va a cambiar y todo eso, ¿no? Eh, Sin embargo, por ejemplo, cuando la Biblia nos habla del futuro, como seres humanos como que no le creemos, ¿no? O sea, fíjense las cosas que creemos, lo que sí creemos, y cuando Dios habla, decimos, no creo, ¿sí? Nos hace muy fantasioso lo que Dios dice. Pero cuando llega alguien y nos dice, oigan, así va a ser la cosa, y decimos, oye, qué padre, decimos, nos emocionamos, ¿no? Y hasta nos peleamos ahí, discutimos con la gente, ¿no? Eh, por defender estas ideas. Eh, Dice Apocalipsis capítulo 21 los versículos del 1 al 4, dice por ahí Juan, dice, y yo vi un cielo nuevo y una nueva tierra. A él nadie se lo platicó, ¿sí? Dice, yo lo vi. Dice, porque el primer cielo, o sea, lo que nosotros vemos aquí, dice, la primera tierra, ya no existían más. O sea, él pudo ver algo más allá de lo que nosotros estamos viendo aquí. Y dice, todo esto ya no existía más. De lo que yo vi, dice, no más, ¿sí? Dice, y vi un lugar, una ciudad, dice, muy bonita, ¿sí? Y le llama aquí la nueva Jerusalén, y dice, y la vi descender del cielo. Dice, de la misma forma, es como una esposa ataviada para su marido, o sea, haciendo referencia a la belleza de ese lugar, de esa ciudad, ¿sí? Y dice, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él, dice, morará con ellos, hablando de Dios, dice, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Y aquí viene lo bueno, lo que leímos hace rato, ¿no? Dice, y enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. ¿Cuántas veces nos han prometido eso? ¿Lo han escuchado alguna vez? Ya, no, ya no más que problemas, ya no más esto, ya no. Uy, qué padre suena todo eso. Pero cuando Dios lo dice, como que a veces nos suena irreal, ¿no? Y creo que la razón es porque no tenemos una relación con Dios realmente, ¿sí? Porque a las otras personas las estamos viendo, ¿no? Aunque sea la veo ahí en un comercial que me está haciendo una promesa interesante. Y a Dios digo, pues a Dios no lo puedo ver, ¿no? Lo único que tengo es por aquí, pues este libro y ahí leo esto y suena bonito, pero como que no me convence. Pero dice, enjugar a Dios, dice toda lágrima de nuestros ojos. Es decir, no nos promete que no más dolor, no más problemas. Dice, no habrá más, ¿qué dice ahí? Muerte, no más muerte, ni más que llanto, ni clamor, ni dolor, porque todas esas cosas dice que son historia. Se acabó todo eso. Les digo, es interesante, ¿no? Como cuando alguien nos promete algo así similar,
no a lo mejor a esa escala, ¿no? Pero algo parecido, ¿no? Que dicen, ya no más violencia aquí en esta ciudad, ya no más crímenes, ya no más esto, ya un mejor sueldo, etcétera. Y digo, uy, qué padre, voy a votar por esa persona. Nos emocionamos. Y obviamente eso no llega, ¿sí? Pero lo interesante es cómo lo creemos eso, ¿sí? Y cuando Dios habla, ahí estamos dudando, ¿no? Y decimos, ay, si será cierto esto que dice por aquí, o lo que me han dicho ahí en la iglesia, lo que he escuchado. Bueno, aquí lo estamos leyendo de primera mano, ¿sí? O sea, es decir, de alguien que vio esto, a quien Dios le mostró esto. Y, y es algo real, ¿sí? O sea, no es un lugar imaginario, no es un lugar que exista solamente en una novela, en la imaginación de un escritor. Es un lugar real. Miren lo que dice aquí, por ejemplo, en el libro de Eventos de los Últimos Días, en el capítulo 20. Dice, es un lugar real este, ¿sí? Del que estamos hablando. Dice, gracias a la ascensión de, de Jesús, o sea, cuando Él se fue al cielo, dice, y ese acontecimiento, dice, fue algo visible. Por ejemplo, Juan, que escribió el Apocalipsis, él vio esto, o sea, vio a Jesús cuando se fue, cuando regresó al cielo. Dice, todas las opiniones, las ideas que los discípulos tenían acerca de este lugar del cielo, dice que cambiaron completamente. ¿Qué les parece? Todos los seres humanos tenemos una idea acerca de esto, ¿sí? Aunque no seamos ni creyentes, ¿sí? Todos hemos escuchado hablar del cielo, ¿sí o no? Y tenemos frases así muy conocidas, ¿no? Por ejemplo, cuando decimos, ya está en el cielo, dice, ¿no? Cuando alguien muere. O sea, aunque tú no vayas a una iglesia, aunque no seas creyente, aunque no hayas leído la Biblia, hemos escuchado del cielo, ¿sí o no? O hemos visto algo por ahí en la televisión, una caricatura, no sé. Entonces, todos los seguidores de Jesús, los discípulos, tenían una idea, dice aquí, muy equivocada del cielo. Y cuando vieron a Jesús en ese gran acontecimiento que a veces lo imaginamos de manera muy, ¿cómo podríamos decir? Em, pues muy pobre, ¿no? A veces cuando vemos algo ahí en televisión o en algún cuadro, o sea, esto fue algo, muy, ¿cómo puedo decir? Espectacular, ¿no? Cuando Jesús regresó al cielo. Dice, ellos anteriormente habían imaginado el cielo como una región de espacio ilimitado, o sea, la nada, podríamos decir. Y generalmente así lo vemos, ¿no? A veces, cuando vemos, por ejemplo, una imagen por ahí o en una película, un lugar lleno de nubes, por ejemplo, este, un espacio ilimitado, o sea, no se le ve un límite, es la nada, ¿no? Dice, habitada por espíritus sin sustancia, ¿sí? No sé cómo ustedes se lo han imaginado, la idea que tienen, pero generalmente es algo parecido a esto, ¿sí? A la idea que tenían los discípulos de Jesús. Un lugar donde hay que espíritus, dice ahí, o angelitos con un arpa, ¿no? Dice ahí parados en una nube. Un lugar, pues, si lo analizamos, pues no nada atractivo, ¿sí? Dice, ahora, o sea, después de que ellos vieron ese acontecimiento, ahora dice, relacionaban el cielo con el pensamiento de Jesús. O sea, cuando hablaban del cielo, ellos se acordaban de Jesús. Dice, a quien ellos habían que amado, reverenciado por encima de todos los demás. O sea, alguien real, alguien con el que habían que convivido, que habían comido, que habían platicado, con el que habían reído. Entonces, cuando hablaban del cielo, se les venía a la mente quién, Jesús, o sea, alguien que habían conocido en carne y hueso. Dice, habían viajado con él, lo habían tocado, lo habían abrazado. Dice, incluso en su cuerpo resucitado, o sea, después de su muerte, hablaron con él, lo vieron, lo tocaron, ¿sí? Comieron con él.
Entonces, para ellos el cielo era un lugar que real, no era como lo que se nos pinta muchas veces, o las ideas que tenemos, algo raras, ¿no? Eh, Dice por aquí, dice, el cielo no podía parecerles a ellos, dice, como un espacio indefinido, incomprensible, lleno de espíritus intangibles. Ahora, dice, lo consideraban como su futuro hogar, porque Jesús les hablaba mucho de esto, ¿se acuerdan? Y les decía, hay un lugar para ustedes allá. Y voy a irme un día y les voy a preparar un lugar para que ustedes estén ahí conmigo. Dice, un lugar donde ellos querían que vivir, querían estar, donde su amante redentor les estaba preparando mansiones. Eh, en qué podemos decir que se basó esta idea que ellos tenían? Bueno, en esa relación tan cercana, ¿sí? Y las experiencias que tuvieron con él. Y a veces eso es lo que nos hace falta a nosotros también. Por eso nos aferramos tanto a este mundo, a esta vida, a personas que nos prometen cosas. Porque lo de Dios, pues decimos, no, pues sí, suena padre, pero pues no, o sea, como que no le creemos realmente, o sea, ni siquiera tengo una relación con él, pues ¿cómo le voy a creer lo que me dice? Entonces, esa es la clave de esto, ¿no? Dice el temor de hacer parecer la futura herencia de los santos demasiado material. Esto pasa mucho con el cristiano, fíjense bien. Dice, ha inducido a muchos a espiritualizar esas verdades que nos hacen considerar la tierra como nuestra morada. O sea, porque dice que a veces tratamos de no materializar tanto, ¿no? O enfatizar tanto lo material del cielo, porque Jesús no tiene problemas, ni Dios, ¿no? De hablarnos de lo que hay allá. Y ahí tenemos una pequeña vislumbre en el Apocalipsis, ¿no? Dice calles de oro, un mar de cristal, cosas así que decimos, ay, no, pero ¿cómo? ¿Sí? Y preferimos, dice aquí, espiritualizar eso. Y a veces decimos, no, pues creo que eso es simbólico. Y empezamos como porque decimos, no, pues cómo voy a estar deseando ese lugar, ¿no? Si todo lo que hay ahí se ve como hasta medio tentador y pecaminoso, ¿no? Lo que puede haber ahí. Y dice, preferimos seguir considerando esta tierra como nuestro hogar. Dice, pero Cristo aseguró a sus discípulos que iba a preparar mansiones. Y vean la palabra que usa, o sea, no dice, ahí les voy a preparar un lugarcito, un terrenito, un tejabancito, dice. Así dice el texto, ¿no? Dice mansiones, dice para cada uno de nosotros en ese lugar. Y les digo, a veces como que pues tratamos de no pensar en eso porque se nos hace como que un pensamiento malo, ¿no? Decir, ay, yo quiero estar en ese lugar, ¿no? Tener una casota, tener esto, lo otro, hacer esto. Como que esas ambiciones, como que decimos, "Ah, no, no es bueno para un cristiano, ¿sí? Pero precisamente por eso Dios nos está compartiendo esas ideas para a ver si así se nos antoja, aunque sea, ¿no? Dice aquí Elena White, dice, no me es posible describir las maravillas que vi. Dice, o si yo supiera, dice, el idioma de Canaán, entonces podría contar algo de la gloria del mundo mejor, de ese mundo feliz, no del que nos hablaba esta novela, ni del que se nos está hablando mucho hoy en día, ¿sí? Que pronto vamos a ver eso ya, materializado, ¿no? Ese proyecto. Este sí es el verdadero mundo que feliz, un mundo mejor. Y ella dice, no, no tengo ni palabras para decirles lo que pude ver. Dice, las palabras son demasiado pobres para intentar una descripción del cielo. Siempre dice que se vuelve a presentar ante mi vista el espectáculo. Dice, anonada de admiración. O sea, cuando recuerda, dice, recordaba ella lo que había visto, se quedaba hasta sin palabras, ¿no? Decía, no, no, no
puede que expresar, ¿no? Lo que vio. Lo poquito que ella nos comparte, pues dice ella, se queda muy corto, ¿no? Al igual que lo que dice Juan. Dice, arrobada por el insuperable esplendor y la excelsa gloria, dejo caer la pluma cuando está escribiendo, dice, exclamando, dice, oh, qué amor, qué maravilloso amor. Y el lenguaje, dice, más exaltado no basta para describir la gloria del cielo, ni las incomparables profundidades del amor del Salvador. El lenguaje humano no alcanza a describir la recompensa de los justos. Por más que quisiera ya compartirnos más, dice, no hay palabras. Solo, dice, la conocerán quienes la contemplen. ¿Alguna vez, usted ha estado en un lugar muy bonito y usted le cuenta a todo el mundo, oye, mira, visité este lugar y les enseña fotos a la gente? A lo mejor les ha pasado eso, ¿no? Y, y usted está muy emocionado platicándole a la gente, mira, y fui a este lugar y vi esto y lo otro. Y a veces usted puede notar que las personas no se emocionan tanto como usted, ¿sí? Y ven las fotos y dicen, ay, mira qué bonito. Pero hasta ahí nomás, ¿sí? ¿Qué necesitan esas personas? ¿Cómo lo diríamos? Pues necesitas estar, ¿qué? Necesitas ir. Y hasta a veces le decimos a las personas, oye, ve a este lugar, está bien padre. ¿Sí o no? Te lo recomiendo. Cuando te vas de vacaciones, visítalo, etcétera. Es algo así lo que ella sentía, ¿sí? Y ella dice, solo, es más, dice, nada más los que vayan, los que estén ahí, se van a dar cuenta de lo que les estoy explicando y tratando de decir. Ninguna inteligencia, dice, limitada puede comprender la gloria del paraíso de Dios. Por eso Pablo también dice, ¿no? Dice cosas que ojo que no vio, ni oído yo, ni siquiera, dice, han subido a nuestro pensamiento. Si pudiéramos tener, dice, aunque sea un pequeño vistazo, dice, de la ciudad celestial, dice, aunque sea así como un flachazo, ¿no? Dice, nunca desearíamos morar nuevamente en la tierra. Nunca más, ¿qué les parece? Nunca más, o sea, a veces deseamos tanto, ¿no? Lo que tenemos aquí, nuestra casa, nuestras posesiones o ciertos lugares, ciudades de aquí que decimos, uy, lo máximo, ¿no? Aquí en la tierra. Dice, si aunque sea vieras una foto, por ejemplo, dice, de ese lugar, dice, jamás querrías que estar nuevamente en este mundo. Nada más para que nos demos una pequeña idea, ¿no? De lo que es. Y hay algo aquí bien interesante, miren, dice, todos se levantarán, hablando de la resurrección, dice, con la lozanía y el vigor de la eterna juventud, algo que muchos persiguen, ¿sí o no? Y por eso nos compramos un montón de productos, de cremas, de geles y un montón de cosas, ¿no? Para mantenernos como jóvenes. Bueno, dice aquí, todos cuando se levanten, dice, de sus tumbas, se levantarán, dice, con el vigor de la eterna juventud, reintegrados, dice, en su derecho al árbol de la vida, dice, desde tanto tiempo se perdió en el Edén. Y los redimidos, dice, crecerán hasta alcanzar la estatura perfecta de la raza humana en su gloria primitiva. Es decir, que nuestra estatura que tenemos ahorita, pues no es nada, ¿sí? A como Dios tenía planeado que, por ejemplo, que fuera la estatura de un ser humano. Dice así que seguiremos que creciendo. Algo que llama la atención, ¿no? Y si esto no nos motiva ni nos emociona, pues estamos ya, tenemos un problema, ¿no? Y fíjense algo aquí también que nos comparte Dios y que quiere que eso también sea una motivación para todos nosotros. Dice que nos encontraremos, dice, con nuestros amados. O sea, no vas a estar solo ahí. Porque a veces decimos, ¿y yo qué voy a hacer ahí en ese lugar, no? Aburrido, ahí entre las nubes. Pues, no nos llama la atención, ¿no? Dice, pero ahí nos vamos a encontrar con nuestros amados. Dice, y para reconocer sus rostros. O sea, no son espíritus los que están ahí, ¿sí? Son personas reales, de carne y hueso. Y dice, y los vas a poder, ¿qué? Reconocer.
Dice, porque la semejanza a Cristo no destruye la propia imagen de los redimidos. Porque decimos, no, pues dicen que vamos a ser como ángeles y no sé qué, cosas que hemos escuchado, ¿no? O malinterpretado. Y eso parece como que nos quita nuestra identidad, ¿no? Pero no es así. Dice, sino que la transforma, o sea, simplemente dice, vamos a ser transformados. No, no se va a desfigurar nuestra imagen ni nuestras, ¿cómo puedo decir? Nuestras características físicas, ¿sí? Dice, cada santo que tenga aquí relaciones de familia o amigos, por ejemplo, dice, los van a reconocer a cada uno en ese lugar. Ahí está mi primo, mi abuelito, mi amigo, ¿sí? O sea, mucha gente que dejé de ver en esta vida o nos dejaron de ver, a lo mejor, ¿sí? Pero nos vamos a reconocer y esto es algo que nos debe de que, dice, de motivar, de emocionar, de hacernos de mantenernos firmes, ¿sí? Un lugar, dice, donde exista la paz. Ella dice aquí, Elena White dice, me pareció estar allí, dice, donde todo era paz. Este mundo, pues no carece totalmente de eso, ¿no? O sea, no hay un día donde haya paz. Y tal vez a lo mejor en tu entorno tú puedes decir, bueno, hoy me la pasé en paz. Hoy no tuve problemas, hoy mi familia estuvo bien, esto, lo otro. Pues sí, a lo mejor ahí en tu pequeño entorno, ¿no? Pero, por ejemplo, escuchaste ambulancias, escuchaste gritos, escuchaste balazos, y eso no es vivir en paz, ¿no? O sea, entonces no hay un momento de paz en nuestra vida realmente, ¿sí? Porque probablemente, digo, a lo mejor tú en este día estuviste bien, ¿sí? Pero ¿cómo estuvo el resto del mundo saliendo de la puerta de tu casa? Un caos siempre, ¿no? El vecino, en la escuela, en el centro, donde sea. O sea, siempre existe que el conflicto, la violencia, dice. Este lugar, dice, es un lugar donde jamás pueden entrar los conflictos, donde reina, que dice aquí, la justicia, algo que todo mundo desea, ¿no? Justicia. Dice, donde están congregados, dice, todos los santos y puros y bienaventurados, dice, viviendo y caminando en intimidad, perdón, feliz y pura. O sea, no hay pleitos ahí. No vas caminando y alguien ahí te hace señas o te insulta, como pasa aquí, ¿no? Eso no existe ahí. Que, suena increíble, ¿no? Pero sin duda todos quisiésemos vivir en un lugar así. Por eso a veces buscamos, ¿no? A ver, ¿dónde está mejor, ¿no? Para vivir, en qué colonia, en qué fraccionamiento, en qué ciudad, en qué país. Porque todos buscamos eso, pero en ningún lugar lo encontramos. Oye, pero si me voy a Estados Unidos, no, tampoco. Y en Inglaterra, no, tampoco existe eso, ¿sí? Son ideas, ¿no? Que a veces nos formamos o ¿cómo se dice? Como eh, fue la palabra, estereotipos, ¿no? Es que allá todo es así. Y nada, no es así. Cuando te mudas y llegas ahí, pues ves que también hay problemas. Y te cambias de trabajo porque dices, quiero estar en paz. Te cambias de trabajo, de oficina y la cosa sigue igual. Y algo, y lo más importante, dice, no existe más que el mal. Dice, no hay ningún árbol del conocimiento del bien y del mal, como existió en un principio, ¿sí? Que dice ofrezcan la oportunidad de la tentación, tampoco va a existir quién, ningún tentador, dice, no va a existir el enemigo más, Satanás, dice, ni la posibilidad de injusticia. Suena bien, ¿no? Lo que Dios nos promete. Dice, ahí ya no más, todo eso se va a acabar. Y lo más importante de todo dice que podremos gozar de la compañía de Dios. Y lo dice por ahí lo que leímos en Apocalipsis 21.
Dice, el pueblo de Dios tiene el privilegio de tener comunión directa con el Padre y el Hijo. Le veremos, dice, cara a cara, sin velo que nos lo oculte. Y algo que les digo, o sea, por ejemplo, para los discípulos de Jesús era algo real, o sea, ellos lo conocieron, lo vieron. A veces nosotros decimos, como que esto no nos llama mucho la atención también porque nosotros no conocimos a Jesús en persona, pero aquellos primeros cristianos tenían un gran deseo de volver a estar con Él. Entonces, a nosotros nos falta, les digo, tener una relación con Jesús. No lo podemos hacer de manera, no lo podemos hacer cara a cara, obviamente, pero sí podemos tener una relación con Él. Y esto nos va a ir que familiarizando con Él, nos va a ir acercando con Él, de manera que deseemos realmente y nos emocione esto. Porque a lo mejor podemos decir, no, pues esto es lo menos emocionante, ¿no? Me llama la atención esto y esto, otro, pero pues estar con Dios, como que es qué aburrido, ¿no? Para muchos. Dice, habitaremos siempre con Él, para siempre, por la eternidad, dice, y gozaremos de la luz de su precioso semblante, de su rostro, dice. Mi corazón, dice ella, salta de gozo ante tan alentadora perspectiva. Se le hace así el corazón. ¿Qué les parece? Porque ella pudo recibir una probadita de esto, ¿no? Ojalá que así no se pudiésemos expresar nosotros de este lugar del deseo, ¿no? De conocerle a él cara a cara. Y bueno, vamos a terminar aquí con esto. Dice, Jesús ha traído el cielo a la vista. Por eso nos lo comparte por ahí en el Apocalipsis, nos da unas ideas ahí, unas vislumbres, ¿no? Por ejemplo, no sé, por ejemplo, con Isaías, el profeta Isaías y otros, compartiéndonos unos detalles, ¿no? De este lugar. Dice, nos presenta algo de su gloria. Dice, a fin de que la eternidad no sea eliminada de nuestros cálculos, que siempre la tengamos presente, que no estemos aferrados aquí pensando y haciendo planes muy a futuro aquí, ¿sí? Que no está mal, o sea, podemos decir, ah, bueno, el año que entra quiero hacer esto, quiero estudiar esto, quiero graduarme, está bien, pero si eso, dice, elimina el pensamiento de la eternidad, entonces sí está mal, ¿sí? Sí creo que los planes, los proyectos que pueda desarrollar aquí sustituyen lo demás, lo que estamos hablando aquí, eso es lo que está mal, ¿sí? Dice, si mantenemos en vista las realidades eternas, como nos dijo Jesús, ¿se acuerdan? Dijo, busquen que las cosas de arriba. Dice, entonces formaremos el hábito de cultivar pensamientos de la presencia de Dios, o sea, estar conscientes de la presencia de Dios en nuestra vida. Y esto será un escudo contra las incursiones del enemigo. El hecho de sentir siempre ahí a Dios, su presencia y estar conscientes de ella, dice, y proporcionará fuerza y seguridad y elevará el alma por encima del temor, ese temor que tanto nos ha invadido últimamente, todos los días, ¿no? Y prende la tele y asustarse, ¿no? Y sale a la calle y se asusta y bueno, dice, cuando Dios está ahí y que estamos conscientes de que Dios está ahí, dice, Dios elimina ese temor. Y dice, si respiramos la atmósfera del cielo, dejaremos de respirar el aire viciado, contaminado de este mundo. El gran maestro dice, da al hombre una visión del mundo futuro, no la de ese mundo feliz que veíamos ahorita, o de lo que se nos está proponiendo, ¿no? En este tiempo, o lo que nos proponen otras personas, ¿no? Para obtener un voto, ¿no? Dice, lo presenta con sus atractivas posesiones a la contemplación humana. Por eso nos habla mucho de eso, y que las riquezas y las mansiones y el oro y un montón de cosas, ¿sí? Y eso no está mal. Dice, si puede fijar la mente en la vida futura y sus bendiciones en comparación con las preocupaciones temporales de este mundo, el notable contraste
causa una profunda impresión sobre la mente, absorbiendo el corazón y el alma de todo el ser. Es decir, cuando lo ponemos en la balanza, ¿sí? Todo esto que estamos hablando y lo que tengo aquí, sea bueno o malo, lo que hay aquí, pues no hay comparación, dice aquí. No hay, no hay manera de decir, bueno, me quedo con esto mejor. Y si lo hiciéramos, pues seríamos tontos, ¿sí o no? De decir, no, yo prefiero lo de aquí, lo de esta tierra. Entonces, bueno, ojalá que, como dice aquí, cada día, ¿no? Podamos recordar esto, o sea, tener en nuestro pensamiento la eternidad, ese mundo feliz. Y es un mundo no imaginario, no es ciencia ficción, es un mundo real, ¿sí? Un lugar que existe y que debemos de estar convencidos de ello y estar anhelando estar ahí y preparándonos y hablando de ello y compartiendo también. Ojalá que esto pueda ser una realidad en nuestra vida y que podamos verlo con nuestros propios ojos un día no muy lejano. Que el Señor les bendiga.